hablar obviamente acerca de Navidad. Y la palabra Navidad es una contracción de la palabra natividad, que se refiere al nacimiento de Jesús. Nosotros en un país y en un continente que tiene una cultura cristiana, una creencia tradicional en Jesucristo, en toda la historia de la Navidad y la Semana Santa y el Domingo de Resurrección, es muy fácil para nosotros perder el impacto de la verdad que estamos celebrando, porque simplemente pues es parte de la cultura, es parte de lo que hacemos, ¿verdad? Y no es que nosotros veamos mal si se hace arbolito y decoraciones y todo eso. El problema no es eso. El problema es donde ya simplemente es parte de. Y la realidad es que lo que les leí hace unos minutos es que si usted se detiene a pensar lo que implica que haya un Dios, que haya un Dios que no tiene principio, que no tiene fin, que no tiene límite, que no tuvo comienzo, ¿verdad? Y que sostiene el universo por sus palabras, porque así lo dice la Biblia, que Él sostiene con la palabra de su poder toda la creación, desde la galaxia más extensa hasta el átomo escondido en alguna parte de alguna célula de tu cuerpo. Todo lo sostiene Él con su palabra. Nosotros hemos sido seducidos a la idea equivocada de que todo esto es automático, de que el cuerpo se sostiene por procesos automáticos, que sí, Dios los hizo, pero ya están hechos y ya solitos se sostienen y continúan, y eso no es verdad, pero así lo creemos. O sea, ninguno de nosotros está consciente en un grado real de que la vida literalmente está colgando de un hilo fino. Y todos nos acostamos con la plena expectativa de que vamos a amanecer, y todos salimos en la mañana al trabajo con la plena expectativa de que vamos a regresar a la casa a comer, y todos mandamos a nuestros hijos a la escuela, ¿verdad? Confiados de que más al rato van a llegar, y todos nosotros damos por hecho todas estas cosas porque por lo increíblemente bien que funciona todo lo que Dios ha creado, pues nosotros consideramos que es automático. Permítame decirle que la Biblia nos enseña que no es así, que Dios está íntimamente involucrado no solo en la creación de todas las cosas, sino en el sostén de todas las cosas. Y por eso Hebreos 1 nos dice que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y en el momento que Él retire su palabra, ¿qué sucederá? Dice la Escritura. Al final de los tiempos, dice, los cielos y la tierra serán consumidos, dice, en un instante en fuego. Todo estallará, todo se desvanecerá, y Dios hará una nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra. Pero Dios sostiene cada cabello de su cabeza. Yo a veces me detengo y trato de pensar en cómo es alguien que puede pensar y identificar no solamente a cada uno de nosotros por nombre, sino a cada uno de nuestros momentos y cada una de nuestras oraciones y cada uno de nuestros pensamientos, y todos los conoce Él. Y a cada uno de nosotros nos puede brindar esa absoluta atención. Y cómo es, y me tengo que detener, porque llega un momento donde mi mente queda completamente sobrecogida. Que este ser se haya hecho uno de nosotros. Y cómo se hace un ser humano, ¿verdad? Una célula en el vientre de una mujer. Y se multiplica y se multiplica y se multiplica, y empieza a tomar forma, y empieza a tener ya brazos y cabeza y piernas y dedos y uñas y cabello y ojos, y empieza a tener movimiento y empieza a sentir cosas. Y un día después de 9 meses de gestación en el vientre de una mujer,
aquel bebé nace. Y Dios hizo eso. O sea, Dios interrumpió la vida humana. La gente creemos porque de alguna forma esto parece ser la tendencia automática de los seres humanos, que Dios como que hizo las cosas y se fue. Como que Dios creó las cosas muy maravillosamente, ¿verdad? Y se fue y lo observa, ¿verdad? Que todo funciona y nos dio ciertas reglas que si uno las lleva a cabo, pues van a suceder ciertas cosas, pero que Dios está a cierta distancia. Y no hay ninguna cosa más lejos de la verdad. Tan lejos, tan completamente contraria a la verdad, que Dios vino y se hizo uno de nosotros exactamente como nosotros somos. Me encanta una de las canciones de Jason Upton, una de las personas que estuvo aquí este año, porque él canta acerca del trabajo en la carpintería. Jesús fue carpintero y dice: tengo un martillo y un clavo chueco que no quiere entrar, y dice, le pregunta a Jesús, dice: ¿alguna vez quisiste cambiar las reglas? ¿Alguna vez quisiste usar tantito de tu poder para que el clavo entrara sin problemas? Dice: lo que me maravilla, dice, es que sanaste a los enfermos y levantaste a los muertos, y sin embargo sufriste. Y se sujetó a la vida nuestra. El Dios del universo se hizo como uno de nosotros. Eso es suficiente razón para nosotros caer postrados, igual que los magos que vinieron de Oriente cayeron postrados. No entendían mucho, no sabían Biblia, traían ideas muy fuera de orden, pero reconocieron que Dios estaba en medio de ellos en el cuerpo de un bebé. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué vino? Digo, ni siquiera estamos todavía llegando a lo que llegaría a ser, porque Él necesitaba ese cuerpo con un supremo objetivo. Dios no puede morir. Y para quitar de en medio lo que nos separaba de Dios, alguien sin pecado tenía que morir, pero en este planeta no hay ni uno solo. Entonces Él necesitaba un cuerpo que podía morir. Por eso nació como nosotros. Por eso creció como nosotros. Seguramente tenía algún dedo magullado por algún martillazo, seguramente tenía un par de cicatrices de alguna vez que el serrucho le cortó, qué sé yo, ¿verdad? Igual que nosotros. Pero tenía que tener un cuerpo para poder morir en nuestro lugar. Él venía a salvar a la raza humana. Se lo dijo el ángel a José. Le dijo: va, tu mujer va a dar a luz un hijo. Ese hijo ha sido engendrado no por un hombre, sino por el mismo Espíritu de Dios. Única vez en la historia. Nunca antes, nunca después. Único ser humano nacido de una mujer virgen. Única vez. No se repite. Dice, la genética no lo puede repetir, por más que los científicos le digan que pueden hacer eso. Único ser humano nacido sin la intervención de un hombre. Dice: y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Déjeme, le llevo un poquito más atrás. No pierda su lugar ahí en Efesios, porque vamos a estar viendo algunas cosas importantes ahí. Pero déjeme, le llevo tantito a Génesis, ¿sí? Al capítulo 2 de Génesis. Acompáñeme. En Génesis encontramos una escena muy pintoresca que normalmente la escuchamos como una especie de cuento de hadas. Y quiero que vea algo muy interesante en Génesis. Es más, voy a empezar desde Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, y la palabra Dios ahí es Elohim, que interesantemente es una palabra plural, aunque se refiere a un Dios, pero es una palabra plural y no la entiendo, ¿verdad? Pero así es.
Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nuevamente vemos esto de lo plural, conforme a nuestra semejanza. Y Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Y en el capítulo 2 nos da a detalle esa creación. Y dentro de toda la historia del capítulo 2 de Génesis, vemos nosotros que Dios llega un momento cuando Él está con el hombre y le está entregando todo y lo lleva para nombrar a los animales y todo está perfecto y hermoso. Y luego dice lo siguiente en el capítulo 2, versículo 18. Dijo además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. En toda la creación todavía no hay pecado, todavía no aparece la serpiente en la escena, pero ya hay algo que no es bueno. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque Dios no es solo. Dios es plural. Y no me pido una explicación porque no hay explicación. Pero la Escritura nos dice que hay un solo Dios, pero es tres, pero es uno, pero es tres, pero es uno. Y si usted lo entiende, le entrego el micrófono para que nos lo explique. Porque ¿cómo se entiende a alguien que es tres, pero es uno? Y no es parte, no es como que el Espíritu Santo es una parte de Dios, no es todo Dios. Pero luego está el Hijo, pero Él también es todo Dios. Pero no son mitimitas, no, es todo Dios cada uno. Y el Padre es todo Dios, pero no es como que el Hijo es una parte de Dios y el Espíritu Santo es una parte de Dios, es un Dios. No son tres dioses, no son tres partes de Dios. Es un Dios, tres personas, no lo entiendo. Pero la Biblia lo enseña desde el primer capítulo de Génesis. Dios es una comunidad. Y entre el Padre, el Hijo y el Verbo hay una perfecta unión de amor, de compañerismo, de amistad, de alegría, que nuestras mentes no alcanzan a comprender. Pero Dios no está solo. ¿Sabe que hay teólogos que dicen que Dios creó al hombre porque Dios necesitaba al hombre? Y eso no es cierto. Que Dios necesitaba a quien mostrarle su amor, eso no es cierto. ¿Sí? Que Dios necesitaba crear a seres vivos, especialmente a los seres humanos, para poder entonces expresar y compartir su amor. Pero todo eso es absolutamente falso, porque Dios es completo en sí mismo, porque Dios no es uno, es tres, aunque es uno. Y hay perfecto gozo. La Escritura dice que en su presencia hay plenitud, o sea, absoluta totalidad de gozo. Entonces Dios no necesitaba, pero Dios quería crear, quería hacer muchas cosas que reflejaran su perfección, y dentro de aquello nos hizo a nosotros, pero lo hizo en un proceso y hace al hombre solo para que el hombre mismo se dé cuenta que estar solo es la primera cosa mala que puede haber, la más mala. Conocemos el resto de la historia. Entra la serpiente, el tentador, tienta a la mujer, engaña a la mujer. El hombre, a sabiendas, peca contra Dios. ¿Y qué fue lo que sucede? Se hace una separación. Se hace una separación entre Dios y el hombre, porque el pecado, Isaías 59 nos dice, crea una separación entre Dios y el hombre, y se hace una separación, y el hombre ya no tiene el mismo acceso a Dios. Y con el paso de la historia de la Biblia, usted puede ver cómo cada vez es menos y menos y menos y menos la comunicación que puede haber entre la raza humana y Dios. De manera que en Génesis, en el capítulo 4 de Génesis, después del pecado, todavía Caín, siendo un asesino, puede oír a Dios. Pero cuando llegamos a Malaquías y al periodo entre los dos testamentos, aún los hombres consagrados ya no oyen a Dios. Nadie oye a Dios. Ya no hay contacto entre el cielo y la tierra. 400 años de silencio hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque el pecado crea una separación que la raza humana no puede resolver. Y por más que uno trate y trate y trate de ser mejor persona, de ser mejor cristiano, de leer mucho la Biblia, no puede atravesar la brecha
que hay entre el ser humano y Dios. Por eso le quise leer esa frase de uno de los autores que le leyó. Ahí se la leo de nuevo. Dice: fue para salvar pecadores que Jesucristo vino al mundo. No vino para ayudarles a salvarse a sí mismos, ni para inducirlos o animarlos a salvarse a sí mismos, ni siquiera para capacitarlos para salvarse a sí mismos. Él vino a salvarlos. El hombre no se puede salvar. La brecha no se puede reparar. El abismo, usted puede portarse increíblemente bien, no se quita la brecha. Puede saberse la Biblia de memoria, no se quita la brecha. Puede hacer 40,000 buenas obras, entregar todo su dinero y sus bienes a los pobres, no se quita la brecha. Puede poner la mejilla todas las veces que alguien le golpee, no se quita la brecha. El hombre no puede deshacer la separación. Pero el hombre no solamente quedó separado de Dios, quedó separado de su prójimo. Imagínense la escena. Viene Dios, voltea con Adán, se va primero con Adán, él es el primer creado, él es el responsable. ¿Comiste del fruto del árbol que te dije que no comiera? Fue ella. ¿Se imagina cómo quedó ese matrimonio? ¿Sí? Los hombres seguimos haciéndolo hasta el día de hoy, ¿verdad, señoras? ¿Sí? Siempre le queremos echar la culpa a la señora. Fue tan malo el matrimonio de Adán y Eva que su hijo mayor asesinó a su hermano. No ha de haber sido muy bonito ambiente. ¿Se imaginan las recriminaciones, los reproches de haber vivido en el paraíso y ahora están entre espinos y abrojos, teniendo que trabajar la tierra, y la tierra en vez de producirles comida les produce hierba mala? Y se imagina, y ellos, la escritura nos dice que ellos estaban afuera del huerto, pero podían ver el huerto todavía, pero ya no podían entrar. Y tenían delante de ellos siempre lo que habían perdido. Y se imaginan los reproches y los reclamos. Y hubo una separación. La escritura nos dice que cuando Cristo vino, vino para derribar los muros de separación, los que nos separaban de Dios y los que nos separaban los unos de los otros. Esta semana pasada, el lunes, para ser preciso, lunes y martes, estuve en la Ciudad de México en un congreso con 3,500 jóvenes. Y miraba a esos jóvenes que estaban ahí, estaban sacrificando sus vacaciones para estar en un congreso oyendo un montón de gente predicar. Y los veía con un hambre, pero solos. Todos ellos sin verdaderos amigos. Todos ellos viviendo una apariencia, una careta. Todos. Sin tener una sola persona a quien acercarse y pedir ayuda en las cosas que verdaderamente necesita ayuda. Y así vivimos todos los seres humanos, sin verdaderas amistades, sin nadie que nos ayude. No hay cosa tan mala como que el hombre esté solo. Y el pecado hace eso, te pone muros alrededor, te separa de Dios. Crees en Dios, le pides a Dios, pero no conoces a Dios. No tienes confianza en el Señor. No te puedes entregar en su voluntad porque no, y donde me pase esto y donde me pase aquello, y no, ayúdate que yo te ayudaré, y tonterías como esas que decimos los seres humanos. Y esos muros nos separan de la gente que está a nuestro alrededor. Y ustedes jóvenes lo saben. En el Facebook pues pones mentiras, o por lo menos solo las verdades que quieres que otros vean y las demás no. Nadie pone una foto en el Facebook cuando tiene 3 días sin rasurarse porque está deprimido, ¿verdad? Nadie pone una foto en Facebook, ¿verdad? Cuando no tiene con qué pagar las cuentas. Pones la foto cuando estás en Mazatlán, pones la foto, ¿verdad? Cuando estás en la fiesta y te acabas de vestir así súper bien, pero es falso. Y todos lo sabemos. Y no tengo problemas con que uno ponga su mejor cara. El problema es que está sola la gente. Los matrimonios solos, marido y mujer,
hijos. Yo lo veo tanta dificultad que tenemos los papás para expresarle afecto a nuestros hijos. Sí, para expresarnos afecto los unos a los otros. Y todo eso vino por causa del pecado. Y Jesús vino para quitarlo. Déjenme le leo lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, eran llamados sin circuncisión por los de la llamada circuncisión que se echa con mano en la carne. Está hablando de los judíos que tenían un desprecio terrible por nosotros, los que no somos judíos. Dice: y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley y los mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas noticias: paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cercas, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Sin esperanza, sin Dios, ajenos a las promesas de Dios. ¿Sabe que a veces nosotros le decimos a gente: mire, Dios ha dado estas promesas? No son para ellos. Fuera de Cristo nadie tiene acceso a Dios. Y enemistados los unos con los otros. Si yo no estoy enemistado, cuando llega la hora de la hora, el hombre primero salvará su vida que la de su prójimo. Cuidará su propio bolsillo que el de su prójimo. Cuidará su propia reputación que la de su prójimo. Enemistados, hostiles. Y viene Cristo y llevando en su cuerpo la culpa y el castigo de nuestras obras, llevando en su cuerpo todo aquello, deshace el muro de separación. Y de repente nos encontramos en Dios. Yo no puedo. El martes en la mañana me pidió un hombre que nos está apoyando en un proyecto. Me dijo: me gustaría, pastor, conocer su testimonio. Y teníamos tiempo, así que le platiqué mi testimonio de cuando yo me convertí al Señor hace casi 37 años. Y a la medida que se lo iba platicando, me solté llorando, porque yo no puedo platicar lo que Jesús hizo conmigo sin que me afecte. No puedo. Haga de cuenta que está fresquecito, como si hubiera sucedido anoche. Y platicamos acerca de cómo venimos a Cristo, tanto él como yo, y qué increíble maravilla. Pero una de las cosas que más recuerdo es que cuando yo creo en Cristo, ahora yo era un ateo, yo era un pagano, yo era un profano, yo era todas las cosas malas que usted se puede imaginar, yo lo era. Yo vivía muy mal. Digo, había peores, ¿verdad? Pero ¿verdad que es un consuelo muy grande saber que hay alguien peor que uno? A ver, ¿cuántos conocen a alguien peor que usted? Sí, consuélese, levante la mano, ¿sí? Sí, ¿conoce a alguien peor que usted? En su peor momento había alguien peor que usted, ¿verdad que sí? Sí, bueno, pero eso no le va a salvar. Usted llega al cielo y Dios le dice, y usted voltea a buscar a Eva y no va a haber Eva ahí, no va a haber a quien echarle la culpa. Y me acuerdo que esa noche que creí en Cristo, a partir de ese momento, todo el día, yo estaba conectado con Dios. Todo el día. Me acuerdo que iba caminando por
por una calle donde yo me iba, una calle peatonal por la cual yo me iba a la universidad, y había un kinder, me acuerdo ahí, y voy pasando y están los niños jugando, y yo atacado de risa, tan contento, y dije, bueno, pero ¿por qué estoy tan contento? Bueno, válgame, pero ¿de qué me estoy riendo? Pero estaba lleno, y pájaros y flores y que nunca había visto, y me acuerdo que paso por encima de un equipo muy pues muy caro que tenía la universidad, y qué maravilloso todo esto, y llego al salón de clases y está el profe dando clases, y se me viene una ocurrencia, y se la cuento al Señor, porque siempre he dicho que el Señor siempre se ha reído de mis chistes, ¿verdad? La gente no los entiende, pero Él sí, y estaba conectado con Dios todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Me acuerdo que estaba en casa de una tía poco tiempo después, y mi prima en la mañana, cuando estábamos desayunando, se empieza a reír de mí. Y le digo, ¿por qué te dices que estabas en la noche dormido? Tenemos que alabar a Dios, queremos alabar a Cristo. Dormido estaba conectado con Dios todo el día. ¿Por qué? Porque el muro de separación fue quitado. No es porque uno es mejor persona o más devoto o más consagrado. Ya no hay muro de separación. Ya no hay una barrera entre nosotros y Dios. Mire, si usted tiene la costumbre de orar como con la idea, quizá no la piensa, pero como con la sensación de que avienta una petición al cielo, déjeme decirle, Cristo lo traigo metido adentro. O sea, no está más lejos que el aire, está más lejos el aire que respiro. Porque el día que creíste en Cristo, la barrera se quitó. Y Dios se te volvió a meter para nunca salirse. Se quita el muro. Se acerca uno al Señor sin culpa, sin una sensación de que, ay, yo soy una basura. No puede uno. Y dice, pero si has cometido muchos errores. Sí, pero ya no hay barrera. Cuando eso se hace una realidad en tu corazón, entonces el Señor empieza a hacer lo mismo para con los que te rodean. Yo tenía terribles barreras con mi familia. Yo vivía lejos, ¿verdad? No es que no los quisiera, pero era más o menos como así: sí, mi hijo, quédate allá donde estás, ¿verdad? Y escríbenos de vez en cuando, porque no había buena relación. Y cuando me convierto al Señor, una de las primeras cosas que el Señor me pide es: ve a visitar a tu familia, ve a platicar lo que te ha pasado, ve, reconcíliate con ellos. Y les empiezo a escribir cartas para pedirles perdón por todas las cosas como yo pues les había hecho difícil la vida. Y cuando termino y me gradúo, ¿verdad? A los 6 meses, ahí vengo para acá, porque aquí vivían mis papás ya, y vengo para hablar con ellos y decirles lo que me pasó, pero sobre todo para reconciliarme, porque cuando Cristo viene a una vida, quita los muros de separación. Y ya no tiene uno que estar solo. Mire, yo sé, como usted sabe, que usted está mucho más solo de lo que debe estar. Y sí, jaja, jojo, y los amigotes, y al mal tiempo buena cara, pero no funciona, ¿verdad que no? Y parte de lo que Dios nos quiere llevar a todos nosotros es: si nosotros somos de Cristo, necesitamos dejar que Dios nos acerque unos a otros y nos enseñe a amarnos unos a otros, y tengamos la posibilidad de confiar los unos en los otros por Cristo, no porque somos buena gente, no porque somos perfectos, sino por Cristo en medio de nosotros. Sí. Déjeme termino con un pensamiento más. Cuando estaba meditando precisamente en Mateo, cuando vienen los que nosotros les llamamos los Reyes Magos, y ellos preguntaron: ¿dónde está el rey de Israel? Ellos sabían que estábamos hablando de realeza, no de algo bonito, ¿sí? Discúlpeme, pero
perdóneme, pero dispénseme, pero yo no soy muy afín a los nacimientos. ¿Por qué? Porque Jesús ya no es un bebé. Nació bebé, pero ya no es. ¿Sí? Ay, que va a venir el niño Jesús, ya no es niño. ¿Sí? Es que Diosito, es que no está chiquito Dios, está grandote. ¿Sí me entiende? Y ellos lo entendieron. Y ellos no vieron un bebé, ellos vieron a un rey en el cuerpo de un bebé. Y dice, cuando vienen ellos en el capítulo 2 de Mateo, Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Y he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido, ¿para qué? Para adorarle. ¿Para qué ha venido usted a Jesús? Ay, pues para que me saque de apuros. No. Fíjese, ellos eran brujos, ellos eran hechiceros, era gente que practicaba las artes ocultas. Malo, 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 malo. Pero reconocían a un rey. Y cuando supieron que había un rey, vinieron a adorarlo. Fueron los primeros convertidos a Cristo, estos brujos. Sí, ya sé que la palabra suena fea, pero así es. Dice, cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes, y como les relataba, averigua dónde, y van entonces los magos, los envía a Belén, y les dice, vayan y averigüen con cuidado acerca del niño. Dice, tan pronto lo hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Ellos, después de oír al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con gran alegría. Y cuando entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Ellos entraron en una casa, quizá ya no estaban en el establo, pero sencilla. José y María eran gente pobre. Ellos se postran y adoran al niño y ofrecen presentes dignos de un rey, porque entendían que estaban delante de un rey. Y me pregunté, y con esto quiero cerrar nuestra meditación de esta noche: si Jesús vino para reinar, y a eso vino, porque Jesús vino a reinar. No crea que vino a ponernos el bonito ejemplo. No crea que vino para ser una especie de símbolo de la paz y de la hermandad y de todo lo hermoso. No, no. Y sí es todo eso, pero Él vino a reinar. Diga conmigo, Él vino a reinar. Entonces, ¿por qué vino así? Entonces, ¿por qué vino en esa manera tan oculta y tan humilde? Si venía a reinar. No me parece lógico, no me parece adecuado, hasta que entendemos que Jesús vino para reinar en los corazones de los hombres. Porque reinar por la fuerza desde el cielo, una orden, Dios nos hace a todos hacer lo que Él quiere y se acabó. Pero Dios quiere reinar en el corazón de los hombres, y por eso se hizo uno de nosotros. Y eso es lo que Él está buscando el día de hoy. Él no está buscando resolver los problemas de la vida, aunque sí hace muchas cosas. Él no está buscando mangonearlo y forzarlo y privarlo de las alegrías, como mucha gente ve al Señor. Él quiere reinar en tu corazón. Él quiere que tú le obedezcas porque lo amas, porque confías en Él. Él quiere que tú le sigas porque lo consideras lo más extraordinario que jamás has conocido y quieres seguirle. Un día va a regresar, dice la Escritura, en cuerpo físico. Va a gobernar el planeta entero, el universo entero, con vara de hierro, dice la Biblia que va a gobernar. Pero ahorita quiere los corazones de los hombres, tu corazón.